Hermanos, hoy quiero que meditemos en algo que ha estado sucediéndole a la iglesia del Señor y quiero que meditemos. Es una situación que ha traído, gracias hermana, es una situación que ha traído una grave enfermedad a la iglesia. La iglesia hoy en día está enferma, no toda, pero parte de ella. El problema que hemos tenido con la iglesia de hoy en día son esos hombres y mujeres que quieren brillar, que quieren ser ellos los que brillan, que quieren ser ellos el foco de atención, que quieren ser ellos los protagonistas de la iglesia. Y la iglesia ha tenido un grave problema en estos tiempos. Los vemos por las redes sociales, los vemos a ellos tratando de ser el pececito de colores dentro de la pecera, el que llama la atención, el que la gente sigue, a quien la gente aplaude. Y esto ha traído un grave problema a la iglesia porque la iglesia ha dejado de poner su mirada en Cristo y ha terminado poniendo su mirada en los hombres. Y este ha sido un grave problema dentro de la congregación. Y no es nuevo, no es nuevo. Desde los tiempos del apóstol Pablo, del primer siglo, la iglesia ha sufrido por hombres, falsos maestros, falsos profetas, hombres que quieren vanagloriarse, exaltarse en ellos y llamar la atención de la gente. Hoy quisiera hablarles, hermanos y hermanas, sobre Cristo y su iglesia. El poder tener una iglesia sana, saludable, y cuidarnos de que la iglesia no sea una iglesia enferma y que el objetivo de la iglesia no se desvíe, sino que el objetivo de la iglesia y la mirada, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, en la carta de los Hebreos, cuando dice, puesta nuestra mira o puesta nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que voy a hablarles sobre esto, hermano y hermana, y quisiera que me pongan mucha atención, pues es como dar un diagnóstico médico, cómo está la iglesia, qué tenemos que hacer, amén. Y yo creo que debemos de reflexionar en todo esto. Quiero empezar diciéndoles, hermanos, que la iglesia no es un edificio. Aunque tenemos la costumbre de decir, vamos para la iglesia, ¿verdad que sí? Pero quiero decirle esta mañana que la iglesia no es un edificio. La iglesia está formada por gente y está formada por gente imperfecta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y está formada por gente imperfecta, gente a quien Dios rescató de una vida de pecado y que los lavó con su sangre y que los ha hecho nuevas criaturas y que ahora Dios quiere usar para la gloria de su nombre. La persona que usted tiene a su lado es una persona imperfecta, pecadora, a quien Cristo alcanzó, restauró, lavó con su sangre, lo limpió, lo ha hecho una nueva criatura. Pero aún así, esa persona que usted tiene a su lado sigue siendo imperfecta, sigue cometiendo sus errores, sigue cayendo en pecados. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia es usted, la iglesia no es este edificio. Y le voy a decir algunas palabras aquí. La iglesia, la Biblia llama a la iglesia de diferentes maneras. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 9 al 10, la Biblia llama a la iglesia el pueblo de Dios, nación santa. Es decir, que es un pueblo apartado para Dios. Así describe la Biblia a la iglesia. Dice que la iglesia es el pueblo de Dios
una nación santa. Esto quiere decir que es un pueblo apartado para Dios. Romanos capítulo 12 y en el versículo 5, dice Romanos 12:5 que la iglesia es el cuerpo de Cristo también. Esto nos quiere decir a nosotros, nos habla sobre la unidad que debe de haber en la iglesia. Y Apocalipsis 19:7 al 8 llama a la iglesia la esposa. Y esto es un sinónimo de compromiso y de lealtad que la iglesia tiene con Cristo y Cristo con la iglesia. Pero también en Efesios capítulo 6 y en el versículo 18 nos llama soldados. Dice que somos soldados, donde se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios para luchar contra las acechanzas del diablo. Y en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15 dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, quienes defendemos la verdad del evangelio. Pero también, hermanos, hay algunas tareas que la iglesia tiene que realizar. Por ejemplo, la iglesia tiene que realizar evangelismo. Tenemos que evangelizar, ganar a otros para el Señor, ganar almas para Cristo. Y en Mateo capítulo 28 y en el versículo 19, Jesús nos deja la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero Jesús nos habla también en Mateo 22, 37 al 39, el gran mandamiento. Y el gran mandamiento para la iglesia es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La iglesia tiene dos llamados: uno, la gran comisión, y dos, el gran mandamiento. ¿Estamos acá? Sí, no se me pierdan. Son dos llamamientos y dos responsabilidades que tiene la iglesia: la gran comisión, ir por todo el mundo; el gran mandamiento, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Estas son las dos tareas que tiene que cumplir la iglesia. Como por ejemplo, visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, amarnos los unos a los otros, el llevar la carga los unos a los otros. Todo esto nos hace a nosotros ser iglesia. Amén. Todo esto nos hace a nosotros ser iglesia. Cuando oramos unos por otros, cuando nos visitamos los unos a los otros, cuando nos perdonamos, cuando evangelizamos, cuando estamos ganando almas para Cristo, todo esto nos hace ser a nosotros iglesia. Ahora, existe la iglesia universal. La iglesia universal está por todo el mundo. Amén. Está por todas las naciones de la tierra. No se puede contar. No tiene una organización. Y por otro lado está la iglesia, que es la iglesia local. Amén. Por ejemplo, Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Pablo le escribió a la iglesia de Galacia. Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Son iglesias locales. Amén. Son iglesias locales. Y la iglesia local es imperfecta. ¿Me están escuchando? La iglesia local es imperfecta. Se conocen los miembros, sabemos quiénes somos, nos saludamos los unos a los otros. La iglesia local tiene una visión hacia dónde vamos, qué queremos lograr, qué queremos alcanzar. La iglesia local también tiene programas y tiene proyectos, hermano y hermana. Ahora, una vez dicho todo esto, quiero que veamos la relación de Cristo con su iglesia. Y aquí es donde quiero que nos estacionemos y nos quedemos un tiempo, toda la predicación ahí. Quiero que veamos la relación de Cristo con la iglesia. Cristo la creó. Amén. Cristo la creó. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo fue el que murió por la iglesia. Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia. Cristo vendrá por su iglesia. Cristo es el que la sustenta y Cristo es el que cuida a su iglesia. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Y aquí quiero que me acompañe a Mateo capítulo 16.
y en el versículo 16. Y aquí Jesús no va a hablar de una iglesia local, sino que aquí Jesús va a hablar de la iglesia universal. En Mateo capítulo 16, versículo 16, hermano y hermana, quiero que me acompañe ahí con su Biblia. Si lo tenemos, amén. Dice Mateo 16, 16. Respondió Simón, Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y note lo que sigue: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Y queremos, Señor, exponernos frente a la palabra tuya, y queremos que tú nos hables, nos edifiques, nos enseñes y nos exhortes. Y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga sobre nosotros revelación de tu palabra, Señor. Queremos ser buena tierra, queremos escuchar la palabra tuya, y que la semilla de tu palabra dé fruto en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Toma el control, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Este es Pedro ante una pregunta que Jesús le está haciendo a los apóstoles. Jesús les está preguntando a los apóstoles: ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad que sí? Y los apóstoles empiezan a decirle, algunos dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que usted es Elías, otros dicen, y Jesús le dice a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y aquí salta la respuesta de Pedro y le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, le dice. Y yo también te voy a decir algo, le dice Jesús a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esas palabras, ese término, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ese es uno de los textos bíblicos peor interpretados. Peor interpretados, hermanos. Algunos afirman que Jesús le dijo a Pedro que Cristo iba a edificar a su iglesia sobre la vida de Pedro. Pero eso no es así, esa no es la interpretación de ese texto, y es el texto peor interpretado. Eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que él, Cristo, iba a edificar su iglesia sobre la verdad que estaba diciendo Pedro, que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: pues sobre esa roca yo voy a edificar a la iglesia. Sobre esa verdad que usted acaba de decir, voy a edificar a la iglesia. Hermanos, nunca la iglesia del Señor puede estar fundada sobre un hombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Nunca la iglesia del Señor puede estar fundada sobre un hombre. El fundamento de la iglesia se llama Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. No podemos edificar la iglesia sobre programas. No podemos edificar la iglesia sobre actividades o sobre denominaciones o sobre un hombre. La iglesia ya tiene un fundamento, y ese fundamento se llama Cristo. Ahora, ¿son bonitas las actividades que hacemos en la iglesia?
Sí, son muy bonitas. Actividades para el Día del Padre, actividades de jóvenes, actividades del Día de la Madre, actividades para varones, actividades de los niños, hacemos campamentos y todas esas cosas son muy bonitas y hay que seguirlas haciendo. Pero ese no puede ser el fundamento de la iglesia. Ese no puede ser el fundamento suyo. Hay gente que dice que yo no volví porque en esa iglesia no hacen nada. No hacen nada para mujeres, no hacen nada para jóvenes, no hacen nada para niños. Y no volví. Pues ese no puede ser el fundamento suyo. El fundamento suyo tiene que ser Cristo. Y no puede haber ningún otro fundamento. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Y le voy a decir esto. La iglesia está para predicar a Cristo, para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo. Y la iglesia fue creada para servir a Cristo. Para esto fue creada la iglesia por el Señor. Les voy a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, hermanos. Aunque voy a regresar un momentito luego más adelante al texto de Mateo que acabamos de leer. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 11, hermano y hermana, Pablo le escribe a los corintios estas palabras y les dice: porque nadie, ¿quién? ¿Y quién es nadie? Y nadie es nadie. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? El cual es Jesucristo. El texto dice, nadie puede poner otro fundamento. Nadie tiene la autoridad. El único que tiene autoridad sobre la iglesia es Cristo Jesús. Nadie más. Él la fundó. ¿Cuántos dicen amén? Él fue el que la fundó. Él la creó. Él dio su vida por ella. Él se santificó a sí mismo por ella. Y Él es el que va a venir por ella. ¿No fue Cristo el que dio su vida en la cruz por la iglesia? ¿Acaso fue un hombre el que dio su vida en la cruz? ¿Acaso fue X pastor o X líder el que dio su vida? No fue tampoco una denominación la que dio su vida en la cruz. En la cruz, quien compró la iglesia fue Cristo Jesús. Y la iglesia es de Él. No hay hombre que pueda ser el fundamento de la iglesia. Y todos aquellos hombres que han tratado de edificar la iglesia sobre ellos han fracasado. Han fracasado. El Señor los ha quitado. El Señor los ha hecho hacia un lado. Y esto es casualmente, hermano y hermana, lo que se ve hoy en día. Hombres que se quieren hacer famosos. Músicos que quieren brillar, predicadores que quieren brillar. Ya porque Dios los usó en 1, 2 o 3 predicaciones, hermano y hermana, ya ellos se creen la estrella del firmamento y todo el asunto, hermanos. Ya ellos se sienten no sé qué. Ya porque cantaron muy lindo y porque hizo qué sé yo, qué toques hizo en la batería o no sé cuántas cosas. Ya ellos se creen, ¿verdad? Y eso no puede ser así. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Amén. Mire, iglesia, eso es lo que está pasando hoy en día. Hombres que quieren hacerse famosos, que quieren que los reflectores estén sobre ellos, que quieren que los reflectores del escenario estén sobre sus vidas. Aquellos que se hacen llamar hoy en día apóstoles, aquellos que se hacen llamar hoy en día profetas, aquellos que si los invitan tienen que tenerles alquilado un hotel 5 estrellas y que los reciba un carro último modelo en el aeropuerto, que nadie se me acerque, que nadie me hable y nadie toque al ungido del Señor. A quienes la gente, mucha gente hoy en día, la iglesia del Señor, proclaman, siguen y hacen cualquier cosa
por estos hombres. ¿Alaban el nombre del Señor? Aleluya. Note lo que dice Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. El Evangelio de Juan, capítulo 1, 6 al 8. Dice así, lo tenemos. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Notan eso? El cual se llamaba ¿cómo? Juan, es decir, Juan el Bautista. ¿Quién lo envió? Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este, dice el verso 7, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora subraye lo que sigue en el verso 8. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio, de la luz. ¿Quién envió a Juan? Dios. ¿Era Juan la luz? No. ¿Era Juan el que tenía que brillar? No. Salían todas las gentes de Jerusalén para escuchar a Juan el Bautista y para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero Juan no era la luz. No era él la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz. La gentes hablaban de Juan. Es que, hermanos, entre Malaquías y Mateo hay aproximadamente 400 años de silencio, donde Dios no volvió a levantar ningún profeta, donde Dios no volvió a hablarle al pueblo durante 400 años. Y luego aparece un hombre enviado de Dios, hablando de Dios, y la gente sale a las calles para escuchar a aquel hombre. Toda la gente venía detrás de Juan el Bautista. Pero dice la Biblia que él no era la luz. Había sido enviado por Dios. Dios guarde en estos tiempos, hermano, las multitudes salieran detrás de un hombre, porque ese hombre va a decir, yo soy la luz. Y este hombre va a pedir dinero a toda la gente que lo anda siguiendo para enriquecerse él, como lo han hecho hoy en día. Lo que nos está pasando en la iglesia hoy en día es una vergüenza. Es una vergüenza lo que sucede hoy en día, con hombres que quieren que los reflectores del escenario estén sobre ellos, hombres que quieren ser ellos los que brillan, los que sean exaltados, aplaudidos y reconocidos, hermano y hermana. Juan el Bautista no era la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. Escúcheme, usted no es la luz. Yo no soy la luz. Nosotros estamos para dar testimonio de la luz y señalar a Cristo y glorificar a Cristo y engrandecer a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note lo que dice el verso 19 ahí mismo en el capítulo 1 de Juan. En el versículo 19 del mismo capítulo 1 de Juan dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos vinieron de Jerusalén, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran. Vea la pregunta que le iban a hacer a Juan. ¿Cuál era la pregunta que le iban a hacer a Juan? ¿Tú quién eres? Note esa pregunta que le van a hacer a Juan. ¿Tú quién eres? Y él confesó, dice el verso 20, confesó y no negó, sino confesó. De una vez les dijo, yo no soy el Cristo. De una vez. Amén. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Vea con quién comparan a Juan. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Verso 22, le dijeron, pues, ¿quién eres? Amén. Los fariseos y los escribas querían saber quién era Juan, quién era ese hombre a quienes todas las multitudes salían para escucharlo.
para que les dice, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué dice Juan de él mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Juan tenía muy claro quién no era él. Y Juan tenía muy claro quién era él. ¿Me entienden esto? Juan tenía muy claro quién no era él y tenía claro quién sí era él. Y este es el problema de muchos hombres hoy en día. Ellos creen que son la luz. Amén. Ellos creen que son la luz, que ellos son los protagonistas, que ellos son el centro de atención. Y es por eso que mucha gente tiene la mira puesta en los hombres. Debemos de entender que todo predicador o todo líder, hermano y hermana, solamente es una voz que clama en el desierto. Eso es todo. Eso es todo. Los pastores, los líderes, los predicadores, lo único que ellos son es una voz que clama en el desierto. Que ellos son solamente instrumentos de Dios que están ahí, puestos por Dios para dar testimonio de la luz. Que ellos no son la luz, sino que Cristo es la luz, y que toda la gloria, la alabanza y la adoración y la exaltación es para Cristo, únicamente para Él. El Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Me están entendiendo esto? El Señor no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, para que una iglesia sea sana, para que una iglesia sea saludable, su fundamento tiene que ser Cristo. El fundamento de esa iglesia tiene que ser Cristo y no un hombre, ni una denominación. Amén. No un hombre, ni una denominación. Estuve por 28 años en una iglesia. Estuve por 28 años. Cuando mi esposa y yo llegamos ahí no había nada, no existía una iglesia. Y mi esposa y yo empezamos de cero con la iglesia. Y estuvimos ahí por 28 años. Vimos niños crecer y esos mismos niños los vimos ser jóvenes. Y esos mismos niños que se hicieron jóvenes los vimos casarse. Y luego vimos a los hijos de estos muchachos llegar a la iglesia siendo niños. Vimos varias generaciones crecer en esa iglesia. Y cuando me tocó irme, yo decía, ¿cómo nos vamos a ir? La comunidad nos conoce, la gente nos ama, los niños, ¿y cómo nos vamos a ir? Aprendí que la iglesia no es mía, que la iglesia es del Señor. Aprendí que yo no era quien cuidaba la iglesia, sino que quien cuida la iglesia es el Señor. Aprendí que quien dio su vida por la iglesia fue Cristo y no yo. Entendí que yo solamente era un colaborador de Cristo, mas no el dueño de la iglesia. ¿Y está ahí la iglesia? Sí, ahí está. Y sigue la iglesia adelante. Y el pastor Andrés ha estado sacando adelante la iglesia con otros hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. ¿Es importante esto? Esto es importante. Amén. ¿Los pastores se mueren o no? ¿Verdad que sí? Los pastores se mueren, los pastores se van, otros vienen. ¿Y quién va a ser el fundamento suyo? Y su fundamento tiene que seguir siendo Cristo. Y el fundamento tiene que ser siempre el suyo, Cristo. Cristo nunca se va a morir. Dios nunca se va a acabar. El Señor siempre va a estar ahí. Y el fundamento de la iglesia tiene que ser el Señor. Ahora, es importante, hermano y hermana, aclarar que Dios puso hombres, pastores y líderes para que den dirección a la iglesia. Amén. Por medio de la predicación del evangelio. Y que respetamos y que debemos de respetar a esos hombres puestos por Dios. Pero que jamás
los podremos tener en el trono de nuestro corazón como que si ellos fueran Dios. Aleluya. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Si los amamos, si los respetamos, si los queremos mucho y damos gracias a Dios por la vida de los pastores. Amén. Pero ellos nunca pueden llegar a tomar el lugar que toma Cristo en nuestros corazones. Escúcheme esta mañana, hermanos y hermanas. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los otros apóstoles trataron de construir la iglesia sobre sus vidas. Jamás, nunca. Porque ellos sabían que eran hombres pecadores, imperfectos, como somos nosotros todos los seres humanos. Y hoy en día la predicación debe ser la misma. El mensaje no ha cambiado, iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? El mensaje no ha cambiado. Y escuchamos a hombres herejes en estos tiempos diciendo que ahora están heredando el manto de yo no sé quién. Amén. Que ellos tienen el manto, que ahora están heredando el manto de Gigi Ávila, y que ahora está heredando el manto de Morris Cerulo, y que ellos son ahora los que tienen el manto sobre ellos. Déjense de fábulas. ¿Cuántos dicen amén? Y usted verá la iglesia diciendo amén, aleluya, y detrás de todos esos hombres, ¿están aquí conmigo, iglesia? Les hacen brillar los ojos a la gente y los desvían de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Los desvían del Señor. Aquel otro hombre decía que si alguno quiere estar bajo el manto de su unción, entonces va a tener el ADN de él sobre la vida de él. El ADN, los mantos heredados. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿Qué le está sucediendo a la iglesia de hoy? ¿Por qué hay tanta gente tan ciega siendo la palabra del Señor tan clara? ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos, hermano y hermana? Son ciegos guiando a otros ciegos. Son ciegos guías de ciegos. Nunca Pablo quiso, hermano y hermana, edificar a la iglesia sobre sí mismo. Ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. Aleluya. El apóstol Pablo levantó muchas iglesias y a todas les enseñó que el fundamento era Cristo y que no era él el fundamento. ¿Me puede acompañar con su Biblia, 1 Corintios capítulo 3, iglesia? Amén. Hoy no le hablo cosas de que le dan escalofríos y un montón de situaciones, hermano. Amén. Quiero que hoy pongamos atención y que estemos apercibidos. Amén. 1 Corintios capítulo 3, verso 4 al 7. Dice 1 Corintios 4, 3 al 7, dice. Pablo le escribe a los corintios y dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de ¿quién? Yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales?, les dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él mismo da la respuesta. ¿Quiénes son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y vea lo que dice Pablo en el verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice el verso 7, vea lo que dice Pablo. Así que ni el que planta es algo. ¿Y quién fue el que plantó? Pablo. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo le aclara a la iglesia de Corinto que el fundamento no es él y que tampoco el fundamento es Apolos.
Apolos era otro gran líder dentro de los discípulos. Que ellos no debían, la iglesia de Corinto, no debía de poner su mirada ni su esperanza en ellos, ni su confianza en ellos. Que en realidad ellos eran solamente colaboradores de Cristo. Pablo dice, ni el que planta es nada, ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco es algo, sino que todo ha sido Cristo, el quien da el crecimiento a la iglesia. ¿Qué? El hombre que ha levantado iglesias en Galacia, en Corinto, en Éfeso, en Roma, hoy está diciendo, ¿saben qué? Yo no soy nada. Yo no soy nada. El hombre que escribió 13 cartas, aquel hombre que estaba casi muerto y dice que él vio o escuchó palabras en el cielo, quien fue llevado al paraíso, y hoy dice, yo no soy nada. Yo no soy nada. Apolos tampoco. Y le dice a la iglesia, no pongan su mirada en nosotros. No pongan su esperanza en nosotros. El crecimiento que le da la iglesia es Dios. Y el fundamento de la iglesia es Cristo. Y es que, hermano y hermana, la iglesia de Corinto estaba enferma. La iglesia de Corinto era una iglesia enferma, llena de pleitos, de celos, de contiendas, porque habían puesto su fundamento sobre hombres. También habían puesto su fundamento sobre los dones del Espíritu. Algo que Pablo más adelante también los exhorta y los regaña por eso. Porque los hermanos de la iglesia de Corinto, ellos se sentían superiores a otros dependiendo del don que ellos tenían. Si alguno tenía el don de profecía, se sentía, hermano y hermana, el hermano más usado por Dios dentro de toda la iglesia. Más que aquel que daba el don, que tenía el don de consejería. Y Pablo les decía, esto no es así. Pablo tuvo que exhortar mucho a la iglesia de Corinto. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto, les dijo, no pueden poner otro fundamento que no sea Cristo. Otra expresión que usa Jesús, hermano y hermana, en Mateo capítulo 16, que les dije que íbamos a regresar a Mateo 16. Pero escúcheme. Antes de leer esto, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto decía, yo soy de Pablo, ¿verdad que sí? Eso era lo que decían. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cefas. Ellos estaban poniendo su mirada en los hombres. Y Pablo les exhorta, los regaña y los llama, ¿cómo los llama? Los llama carnales. Les dice, ustedes son unos carnales. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Si solamente somos colaboradores de Cristo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Tremendo, ¿sí o no? Hombres que hacían milagros, hombres usados poderosamente por Dios. A Pedro la gente sacaban los enfermos y los ponían a la orilla de la calle para que con la sombra de Pedro, con solo que la sombra de Pedro tocara a los enfermos eran sanados. Amén. Y aquel hombre que estaba a la entrada de la iglesia de la Hermosa, cuando vio a Juan y a Pedro que venían, estaba pidiendo limosna. Y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro. Imagínense qué apóstoles. Eran unos apóstoles limpios, hermano. Eran unos limpios, no tenían plata. Dice, no tengo plata ni oro. Le dice, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre entró danzando y brincando al templo. Y la gente quedó asombrada y asustada. Los hombres querían postrarse y adorar a Pablo, adorar a Juan y a Pedro. Y Pedro no lo permitía y decía, no, varones, este milagro no lo hice yo. Este milagro lo hizo Cristo en la vida de este hombre. Ellos intentaban, procuraban que la mirada de la gente no estuviera puesta en ellos. Ellos procuraron que la mirada de la gente estuviera siempre puesta en Cristo y no en ellos.
es que ellos eran usados poderosamente por Dios. Predicaban con un poder, con una unción, hermano y hermana. Los brujos quemaban sus libros de brujería y se convertían a Cristo. Las multitudes se entregaban al Señor. Los demonios eran echados fuera. Los enfermos eran sanos. Eran hombres usados poderosamente por el Señor. Levantaban iglesias en un lugar y en otro lugar. Esto podía, hermano y hermana, encandilarle los ojos a la gente. Y esto podía provocar que la gente los siguiera a ellos y pusiera su mirada sobre ellos. Por eso el énfasis de ellos fue siempre que la mirada de la gente estuviera puesta en Cristo y no en ellos. Y por eso Pablo le dice a los corintios: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo y qué es Apolos? No somos nada, no somos. Amén. Pero ¿cómo son muchos de los predicadores de hoy en día? ¿Ah? Que andan buscando fama, reconocimientos, aplausos. Andan buscando nombres. Yo no lo entiendo todavía. ¿Qué es el asunto? Díganme papá. Digo, pero ¿para qué anda buscando que le digan papá? Y a mi esposa, por favor, me le dicen mamá. Digo, pero ¿qué es el asunto? A mí dígame apóstol ahora. Pero ¿qué es el asunto? ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Para qué es que andan buscando renombre, reconocimientos y un montón de carajadas, hermano y hermana? Amén. Hace muchos años me dijo una hermana, recién llegaba a la iglesia, y me dice: don Jerry, es que no sé cómo decirle, si pastor o don Jerry. Le digo: dígame como usted se sienta mejor. Dígame como usted se sienta mejor. Me dice: es que yo me siento mejor diciéndole don Jerry. Pues dígame don Jerry, nada más. Dígame Jerry si quieren, ni me diga don, dígame Jerry. Amén. Y hoy vemos hombres: nadie se me acerque, nadie toque al ungido, mire que viene el apóstol fulano de tal, mire que viene yo no sé quién, y un montón de carajadas, hermano y hermana. La iglesia está enferma. Alabamos a Dios. La iglesia está enferma. La iglesia no está bien. Necesitamos ser una iglesia sana y saludable. Y para lograr esto tenemos que tener puesta nuestra mira en Cristo. Y toda la gloria es para Cristo. Y note lo que les dice Jesús en el versículo 18. En Mateo le dice Jesús en el verso 18 del capítulo 16. Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús en este versículo nos deja dos cosas muy claras, hermano y hermana. Número uno, que la iglesia es edificada por Él. Yo edificaré mi iglesia. Número uno, Él es el que la edifica. Y número dos, lo otro que Jesús nos deja en claro es que la iglesia es de Él. Yo edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. La pregunta que debemos contestar es: ¿cómo edifica Jesús su iglesia? La respuesta está en Efesios capítulo 4 versículo 11, donde Jesús dijo que Él había dejado para su iglesia, para edificar a su iglesia. Él dejó pastores, maestros, líderes espirituales para edificar a la iglesia. Ahora veamos esa expresión, la expresión mi iglesia. Creo que todos tenemos muy claro que la iglesia es del Señor, ¿cierto? Y de nadie más. Amén. Aquí no venimos a cantarle a un hombre, a adorar a un hombre, venimos a cantar al Señor. Alguien dijo por ahí: no se adueñe de la iglesia, ya Él tiene dueño. Y ese es Jesús. Amén. Y ese es Jesús. Quiero que lea Hechos, porque ya el tiempo se nos acabó, pero quiero que lea Hechos capítulo 20. Y en el versículo 28 les voy a decir, aquí el apóstol Pablo, en este capítulo que vamos a leer, en los versículos anteriores, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo está reunido con un grupo de pastores. Y Pablo está hablándoles a ellos, a estos pastores,
y les está dando algunos consejos. Así que vean las palabras que le dice Pablo a estos pastores. Les dice Pablo en el versículo 28, y usted podría en casa leer todos los versículos anteriores. Pero Pablo les dice en el versículo 28 a estos pastores, les dice: por tanto, número 1, mirad por vosotros. Y una vez que han visto por ustedes, vean por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Lo tenía claro Pablo? ¿Y qué quería Pablo? Que los demás pastores también lo tuvieran. Que los demás pastores que Él había dejado en estas iglesias también lo tuvieran claro. En este texto Pablo está frente a ellos y les dice: miren por ustedes mismos. Fíjense en la condición en la que ustedes están. Y una vez que el pastor ha revisado su vida, amén, su conducta, su testimonio, ahora sí podría mirar el rebaño del Señor, pastorearlo, guiarlo, dirigirlo, cuidarlo. Así que Pablo les deja en claro varios puntos. 1, ver por ellos mismos. 2, ver por todo el rebaño del Señor. 3, ellos fueron guiados o llamados por el Espíritu Santo. 4, la iglesia es del Señor. 5, Cristo fue el que la ganó con su propia sangre. Amén. Esto no solamente lo tienen que tener claro los pastores, sino la misma iglesia. Entonces, ¿quién puso al pastor? El Espíritu Santo. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Cristo. ¿Quién la ganó? Cristo la ganó. ¿Cómo la ganó? Con su propia sangre. Amén. La iglesia es solo y únicamente de Dios. Amén. Él es el que la ama, es el que la cuida y es el que dio su vida por ella. Hermanos, iglesia, una iglesia sana tiene de fundamento a Cristo. Amén. Y la iglesia es usted, cada uno de ustedes. El fundamento de la vida de ustedes tiene que ser Cristo. Amén. Él a usted nunca le va a defraudar. Él a usted nunca le va a quedar mal. Él a usted nunca le va a dejar. Su fundamento tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muchos me dijeron: si usted se va, pastor, ya yo no vuelvo más. ¿Verdad? Muchos han hecho eso y es un gravísimo error. Mi fundamento tiene que ser el Señor. Él es el que la edifica. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, hermano y hermana. Porque hoy muchos de los que se llaman ser iglesia están llenas de misticismos, de aceites, de mantos, de falsas profecías, centradas en el dinero, en hombres enriqueciéndose a costa del evangelio. Usted es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted es la iglesia del Señor. Dios a usted lo ama tanto que dio su vida por usted en esa cruz. Y dice la Biblia que Él nos cela con un celo santo. Y todos estos hombres que han querido brillar, hombres y mujeres que han querido brillar, que han querido ser el centro de todo, un día se la verán con el Señor. Un día se la verán con el Señor. Un día estarán frente a frente. Amén. Un día se la verán con el Señor. ¿Qué le parece si oramos? Y oremos por la iglesia. Amén. ¿Sabe, hermano y hermana? Satanás no ha podido destruir la iglesia con cosas de afuera. Y entonces has tratado de estar destruyendo la iglesia desde adentro.
con todos estos engaños, mentiras y falacias y fábulas engañadoras. Amamos a los pastores, respetamos sus vidas, damos gracias a Dios por ellos, también por los líderes, pero Cristo es el centro de todo este asunto. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Dígale, Señor, Señor, dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y aunque tu iglesia, Señor, pareciera que hoy está siendo arrastrada por hombres perversos y malvados, Señor Dios del cielo, sabemos que un día el nombre tuyo será glorificado, engrandecido, y que tu iglesia va a despertar. Y que todos aquellos que han sido cegados en su entendimiento, oramos, Dios del cielo, para que su entendimiento sea abierto a través de tu palabra. Díganle al Señor, Señor, tú eres mi fundamento. Tú eres el fundamento de mi vida. Y aunque pase por luchas y pruebas, y aunque pase por momentos difíciles, Señor, yo sé que tú siempre estarás ahí. Toda mi vida, Señor, es tuya. Y dígale, Señor, gracias. Gracias por comprarme en la cruz. Gracias por dar tu vida por tu iglesia en la cruz. Bendice a tu iglesia. Queremos ser una iglesia sana, saludable, fortalecida en ti, Señor. Y que nuestra mirada esté siempre puesta en ti. Dígale al Señor que nuestra mirada esté siempre puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, Señor. Que en esta carrera, Señor, yo no vaya a desviarme yendo tras doctrinas falsas, hombres engañadores. Señor, que nuestra mirada esté siempre puesta en ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Bendice a mi hermano, cuida a mi hermano. Señor, mira todas las cosas que nuestros hermanos ven por las redes sociales. Predicadores, disque profetas o apóstoles. Señor, cuida de tu iglesia, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos corrige, que nos alumbra el camino, que nos edifica. En el nombre de Jesús. Señor, cuando tú me uses, dígale al Señor, cuando tú me uses, Señor, que toda la gloria sea para ti. Cuando tú me uses, Señor, que yo pueda, Dios, enfocar la mirada de la gente en ti, Señor, y no en mí. Dígale al Señor. Vamos, los músicos, los sugieres, los maestros de escuela dominical, los líderes, usted, hermana, cuando el Señor la use a usted para ganarse a su vecino para Cristo, cuando el Señor la use a usted orando por un enfermo y que éste sea sano, dígale al Señor, Señor, que yo siempre te dé a ti la gloria, que yo siempre te dé a ti la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor. Líbrame de la vanagloria. Guárdame del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que a ti sea por los siglos de los siglos toda la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén.